Las noticias como son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa con Amado Gil e invitados especiales. Las noticias como son. Saludos amigos, bienvenidos a las noticias como son, este programa de radio y televisión Martí, que como lo dice la presentación, bueno, pues se transmite a través de las ondas de Radio Martí, también Televisión Martí, por supuesto, a través de Facebook Live también, y queda en nuestra página digital radiotelevisiónmartí.com. Ahí están las coordenadas para encontrar este programa Las Noticias como son. Y sobre todo hoy, que vamos a hablar de felicitaciones. Y vamos a hablar sobre todo de 8 años de trabajo intenso, vamos a hablar de 8 años de trabajo enfrentándose a la policía política cubana, enfrentándose a la represión dentro de Cuba. Me refiero a la Unión Patriótica de Cuba. Cumple 8 años de existencia. Y yo creo que 8 años de existencia enfrentados a la represión, yo creo que hay muchísimo de qué hablar. ¿Y cuál ha sido la fórmula para mantenerse? Y además, al trabajo diario con la gente, con la calle, ¿cuáles han sido también las nuevas modalidades que ha ido teniendo la Unión Patriótica de Cuba, la UNPACU? En línea telefónica, estamos obligados hoy a tenerlo, José Daniel Ferrer García, secretario ejecutivo de la Unión Patriótica de Cuba. José Daniel, gracias por acompañarnos. Desde allá, bueno, pues felicidades en estos 8 años. Muchísimas gracias, Amado. Un fuerte y fraterno abrazo para ti, para todos los que hacen posible el programa y para quienes lo van a ver o escuchar, ya sea por televisión o por radio. Mira, ¿sabes qué? En este 8º aniversario de la UNPACU, una de las cosas que más agradezco es poder estar contigo en la noticia como son, porque hace ya 20 años mi primer programa radial fue precisamente las noticias como son, contigo y con José Luis. El tema, lo recuerdo muy bien, un discurso del entonces arzobispo de Santiago de Cuba, su homilía en el Cobre, conmemorando el primer aniversario de la visita del Papa Juan Pablo II a Cuba. Así que te agradezco mucho que me hayas invitado al programa. No, José Daniel, una obligación y me alegro mucho que hayas lanzado digamos, tu nombre a los medios de comunicación a través de este programa Las Noticias como son aquí en Radio Martí. Yo quiero hablar un poquito de historia. José Daniel Ferrer García, junto con su hermano Luis Enrique y Ana Belkis, los dos hermanos que los viven acá en Estados Unidos en este momento. José Daniel, junto con su familia y muchos activistas en Santiago de Cuba, fueron los pilares del proyecto Varela, aquel proyecto que Osvaldo Payá Sardiña diseñó y que hizo temblar los cimientos del gobierno cubano al punto que el gobierno se vio obligado a cambiar la Constitución, enmendar la Constitución y declarar el carácter socialista la irrevocabilidad del carácter socialista de la revolución, algo que incluso se arrastró hasta esta nueva constitución que el gobierno cubano aplicó. Hay que reconocer que eso se hizo porque el proyecto Varela penetró y porque hubo miles de cubanos que firmaron pidiendo cambios en las leyes cubanas, sobre todo en las leyes de elecciones, en las leyes electorales. Pero si de las miles y miles de firmas que se recogieron del proyecto Varela, hay que hablar de la familia Ferrer García en Santiago de Cuba, los pilares del proyecto Varela en la recogida de firmas. José Daniel cae preso, el del grupo de los 75, Luis Enrique también, son dos de los hermanos que mayor cantidad de años fueron condenados en la causa de los 75, y al salir de prisión José Daniel decide quedarse en Cuba, decide no irse del país, salir para España en aquel momento, se queda en Cuba y crea la Unión Patriótica de Cuba. ¿Por qué, José Daniel, la Unión Patriótica de Cuba? ¿Qué necesidad viste? ¿Qué cambios había que hacer en tu vida y en la oposición que decides crear la Unión Patriótica de Cuba? Sí, mira, 8 años en prisión, y de esos 8 años, 6 en celda de aislamiento fue más que suficiente tiempo para analizar, ver lo que hacíamos y que creíamos que era correcto y lo que no estábamos haciendo, y pensé que había que hacer. Y una de las cosas que entendí que había que hacer era
volcarse de a lleno, y eso también lo fuimos aprendiendo de buenos amigos, de hermanos dentro y fuera de Cuba, lo fuimos viendo también, que salía, era el clamor que salía silencioso del pueblo, de los hogares, de los barrios pobres, marginales, que si no trabajábamos diariamente con la población, y ya teníamos la experiencia del proyecto Varela, que pasamos meses, más de un año, casi 2 años, estuvimos recorriendo pueblos, barrios, campos de todo el oriente cubano, hablando con la población, convenciendo católicos, masones, protestantes, trabajadores, campesinos de la necesidad de apoyar el proyecto Varela. Ese reclamo que no hay cubano cuerdo, no hay cubano sincero que no dijese, yo estoy de acuerdo con esos 5 puntos que plantea el proyecto Varela, pero en aquellos tiempos había mucho más miedo que ahora a la represión. El miedo, tú y yo sabemos, y quienes nos escuchan, que es una cuestión lógica, es una cuestión humana, y más cuando un régimen se implanta por el terror y usa el terror para mantener a la población bajo su control, en un puño. Entonces, me dije al salir, hay que trabajar con la población, hay que arriesgarse más. Y en la oposición siempre nos hemos arriesgado, siempre hemos corrido grave riesgo para nuestra vida, para la prisión, pero le hemos temido mucho a un factor que creo que en realidad le hemos temido en muchos grupos de la oposición más que a la pérdida de la vida y a la pérdida de la libertad. Y es al riesgo de trabajar con personas desconocidas, personas que no sabemos quiénes son, personas que pueden terminar delatores, personas que pueden terminar traidores de la noche a la mañana. Y me dije, hay que arriesgarse porque si tenemos que esperar 1 año, 2 años para conocer a la persona y ver si es fiable o no es fiable, pues este proceso va a durar demasiados años, demasiado tiempo sin que involucremos un creciente número de ciudadanos. Y por eso lanzamos la Unión Patriótica de Cuba como una opción abierta a todo el mundo. Solo le pedimos a la persona que se comprometa, si falla luego ya tomaremos las medidas que nuestras reglas obligan, solo le pedimos a la persona que estén dispuestos a luchar de manera pacífica y moral. Esto es bastante amplio y abarcador en los términos, pero no le exigimos más nada, no andamos comprobando. Llegan, si pasado mañana sale que era un agente, problema de él fue el que mintió, él fue el que engañó, él fue el que traicionó. Nosotros solo lo invitamos a algo que queremos todos los cubanos: democratizar, liberar a Cuba, hacer de Cuba una nación libre, próspera, justa y con todo, y para el bien de todos, como decía José Martí. Y por eso la Unión Patriótica de Cuba, un espacio abierto a todos, sin averiguar ni indagar mucho, solo con un compromiso. Vamos a luchar por Cuba, vamos a luchar por el bienestar del pueblo, por su libertad, por sus derechos. Vamos a escuchar algunas de las felicitaciones. De hecho, quiero decir, hay la Unión Patriótica de Cuba, de eso vamos a hablar un poco más adelante, controlan muy bien el elemento audiovisual. Han creado un documental de más de 20 minutos y han logrado unir las felicitaciones que muchos dentro y fuera de Cuba le han enviado a la Unión Patriótica de Cuba. No podemos, por cuestiones de tiempo, por supuesto, ponerlos todos, pero sí algunos hemos seleccionado. Y vamos a comenzar con 2 personas o 2 figuras. En este caso, Luis Almagro, el secretario general de la Organización de Estados Americanos, desde Washington le envió un mensaje a la Unión Patriótica de Cuba. También lo hizo Rosa María Payá, que lidera el proyecto Cuba Decide. Mi saludo a la Unión Patriótica de Cuba en su 8º aniversario. Mi reconocimiento a su proyecto de libertad. Muchas felicidades a todos los miembros de UNPACU en el 8º aniversario de su fundación por José Daniel Ferrer y un grupo de valientes cubanos. En especial nuestra solidaridad hoy con todos los miembros de la Unión Patriótica de Cuba que están en prisión, que sufren prisión política por su activismo en favor de los derechos de todos los cubanos. Para nosotros, desde la plataforma Cuba Decide, es un honor compartir causa con cada uno de los integrantes de la Unión Patriótica de Cuba. José Daniel Ferrer García, ¿cuál ha sido el mayor éxito, en tu opinión, de esta organización que tú lideras? Y mira, sin pecar de exagerado, el mayor mérito, el mejor resultado que hemos obtenido en estos 8 años de vida es lo que hemos logrado producir entre la población. Y estamos completamente seguros, porque tenemos muchos testimonios de personas que así lo afirman, que nuestras acciones en las calles y el hecho de que
siempre hemos priorizado la información a la población. Es decir, cada cosa que hacemos, por lo menos, tenemos que tener muestras audiovisuales para que lo vean otros muchos cubanos y para que lo vean también en el exterior a través de las redes sociales. Pero también entonces luego descargamos de los sitios en YouTube y diferentes sitios en la Internet la repercusión que tuvo esa acción. Digamos, 15 miembros de la UNPACU protestan en Altamira contra los altos precios, contra el hambre y la miseria. Eso sale luego en TV Martí, sale en América TV o en NTN 24. Nosotros lo descargamos, además de que damos nuestro audiovisual a la población, descargamos esa reacción internacional porque los pueblos necesitan saber que lo que se hace por su libertad repercute en otras partes y que hay solidaridad. Por valiente que sea un ser humano, no quiere arriesgarse a una lucha que cree que está abandonada, sola, que nadie la apoya, que nadie la sigue, y ese detalle, ¿no? Ese trabajo en ambos sentidos, hacia allá y hacia acá, ha hecho que muchas personas, porque esos audiovisuales van en discos en memoria, principalmente actualmente en memoria, porque los discos cada vez son menos populares, menos equipos para poderlo reproducir, hacen que muchas personas que antes no hablaban comiencen a hablar, a decir lo que sienten, y muchas personas que nunca pensaron en protestar dicen yo voy a protestar, y en un momento dado se sienten cansados, se sienten ya arrinconados y deciden protestar y nos buscan para denunciar lo que le pasa y nos dicen voy a protestar frente al poder popular, necesito que ustedes cubran la noticia, y cosas así que han ido despertando en la población un mayor deseo de criticar lo que deben criticar o sienten que hay que criticar, y de luchar, de sumarse, de protestar, de opinar abiertamente. Claro. Eso para nosotros ha sido muy, muy importante. Vamos a continuar porque es que yo creo que la Unión Patriótica de Cuba ha logrado también mucha solidaridad de otros grupos de la oposición dentro de Cuba. Yo creo que eso es un mérito. Sabemos que en todo grupo, aunque el objetivo sea distinto, sea igual, que es lograr la democracia en Cuba, siempre hay ideas distintas y eso provoca muchas veces algún tipo de separación, algún tipo quizás de encontronazo. Creo que con la Unión Patriótica de Cuba es de esas organizaciones dentro de la isla que todos los colegas de ellos, de la oposición, se han identificado y felicitan. Vamos a ver otro grupo de personas dentro de Cuba. Berta Soler, líder de las Damas de Blanco, Guillermo Fariñas, Premio Sájarov a la Libertad de Conciencia, Félix Navarro del Grupo Los 75, Jorge Luis García Pérez Antúnez, también otro de los presos políticos cubanos, felicitan a la Unión Patriótica de Cuba. Las Damas de Blanco le deseamos muchas felicidades a la Unión Patriótica de Cuba por su 8º aniversario de su fundación. Le deseamos que se mantengan firmes en la lucha por la libertad de los presos políticos, pero también por la libertad del pueblo de Cuba. De toda la membresía de nuestra organización y de su Consejo Nacional, quisiéramos transmitir una felicitación a los miembros y militantes de la Unión Patriótica de Cuba por su 8º aniversario. Emitimos un mensaje de felicitación y un abrazo a todos los hermanos de la Unión Patriótica de Cuba, la organización que agrupa la mayor cantidad de militantes. Para mí, en particular, la organización que puede decir la locomotora de la oposición en Cuba. Constituyen para nosotros un ejemplo de lo que es cubanía, de lo que es amistad, de lo que es generosidad, de lo que es hospitalidad y de lo que es lucha. El régimen castrista sabe que hoy en día, conjuntamente con las Damas de Blanco, es precisamente la Unión Patriótica de Cuba la espina más incómoda que tiene la dictadura en sus zapatos. Se caracteriza y se caracterizará siempre por eso, por esa solidaridad humana y militante. Si asaltan una vivienda de un opositor, si golpean a un opositor, ahí está la declaración de la Unión Patriótica de Cuba. Ha logrado un impacto social de forma pacífica en Santiago de Cuba y en diferentes regiones del país. También sus programas comunitarios han suplido las necesidades de los desamparados y los olvidados por el régimen. Muy bien, ahí tenemos la última persona, fue Nancy Alfaya, que también se unió a este grupo de felicitaciones. Yo repito, son muchas, no las puedo poner todas. José Daniel, te hacía la pregunta, ¿cuál ha sido el mayor éxito de la Unión Patriótica de Cuba? Te pregunto, en tu opinión, ¿qué les ha faltado? ¿Dónde ha estado el error? ¿Qué no has podido hacer?
¿O cuál ha sido quizás, digamos, el mayor error cometido por ti y por los activistas ustedes? Mira, el principal problema, que es un problema nacional que afecta a todos los grupos, incluso a instituciones como la Iglesia Católica y otras denominaciones religiosas, instituciones fraternales, es el deseo imparable y entendible de miles de cubanos de emigrar. Es decir, hemos en estos años tenido muchísimas bajas de activistas que cuesta años entrenarlos, prepararlos, porque no es oponerse al régimen. Para oponerse al régimen y que funcione el trabajo que se hace, hay que trabajar en lo político, hay que trabajar en lo social, hay que trabajar en lo cultural, hay que trabajar en todos los sectores que afectan a la población. Hay que tener mecanismos, y eso no se improvisa, eso lleva estudio, eso lleva entrenamiento de inteligencia y hasta contrainteligencia, porque el enemigo siempre está dando golpes en todos los puntos donde nos puede golpear. Entonces, entendemos que muchos de nuestros coordinadores, ante la prisión, las torturas, el acoso constante, hayan decidido, y respetamos su decisión, salir al exilio. Ya eso nos deja un vacío en un municipio, en una provincia, en un barrio, en una localidad, y entonces a buscar cómo sustituimos a un hombre que muchas veces no es sustituible porque tiene un valor extraordinario, tenía habilidades o tiene habilidades que los que le siguen o los que trabajan con él no la tienen. Eso nos ha afectado grandemente. Otro punto que nos ha afectado grandemente es que nuestro pilar fundamental es el activismo social, que es el que nos motiva a la gente a sumarse a nuestra fila y a potenciar y ampliar el activismo político. Y ese activismo social está muy limitado por la escasez de recursos. Hemos trabajado siempre con similares cantidades de recursos ínfimas. Imagínate que hemos estado trabajando en los mejores momentos con el salario de 2 profesionales en los Estados Unidos para un movimiento que pretende democratizar una nación de 11 millones de habitantes. Es decir, en 8 años nosotros no hemos gastado todavía en recursos lo que vale un misil Tomahawk, que por ejemplo en una noche Donald Trump envía 60 misiles Tomahawk contra Siria y no tumba con ellos a Bashar al-Assad. Nosotros todavía no hemos gastado un Tomahawk, el costo de un Tomahawk en nuestra labor social. No hemos sido capaces de conseguir el mayor apoyo en ese campo. Otro factor que nos ha frenado también, bueno, quizás, y concluyo con una oración con el factor anterior, quizás si tuviésemos el valor de 60 Tomahawk, todos estuviésemos presos o fusilados porque el régimen se hubiese visto en una situación de peligro total a lo largo y ancho del país, de posible caída inminente por la capacidad de movilización que hubiésemos demostrado, ¿no? Es decir que quizás no estuviésemos hablando ahora y estuviésemos en prisión todos, o estuviésemos hasta fusilados, porque las tiranías son capaces de todo cuando se ven en peligro. No le tememos y estamos dispuestos a enfrentar la consecuencia de nuestra lucha por la libertad. Ese es nuestro compromiso y lo vamos a mantener hasta las últimas consecuencias, hasta que muramos o tengamos a Cuba libre y democrática. Decía que otra cuestión que nos ha afectado, que quizás sea nuestro mayor error, es que hemos sufrido muchos golpes en el campo y eso es responsabilidad nuestra. Con total sinceridad lo reconozco. No hemos sido capaces de entrenar suficientemente. Hemos hecho esfuerzos, pero no han dado los resultados que necesitamos a nuestra gente en los diferentes lugares donde trabajan para preservar los medios. Nuestras armas son teléfonos, cámaras y computadoras. Y el régimen se ha especializado en montarle emboscada a nuestros activistas y hemos sufrido más de 220 allanamientos, asaltos, robos en nuestras viviendas en 8 años. También hemos tenido más de 230 presos políticos y hemos mantenido entre 40 y 50 día tras día a lo largo de todos estos años, salvo en momentos como aquella vez que indultaron, no hubo amnistía a petición de Obama, y llegamos a quedarnos con una cifra de 20 y tanto, 30 y tanto, que luego se incrementó de inmediato. Es decir, nuestro mayor dolor en este tiempo es cómo nuestra gente sigue siendo, a pesar de los esfuerzos que hacemos, tan, confiada, y cuando llevan 6 meses, 7 meses, 8 meses y ven que no le golpean,
se descuidan de tal manera que entonces el enemigo le está asaltando, robando o emboscando y despojando de los medios que tan difíciles son y que son nuestra herramienta principal para la divulgación, promoción y la propaganda política que se necesita en todo proceso social. Creo que esos 3 puntos han sido nuestras limitaciones, nuestros problemas mayores. Vamos a escuchar a Reinaldo Escobar. Reinaldo Escobar es el jefe de redacción del diario digital 14 y medio. En este documental que hace la UNPACU, mencionan sus presentadores, mencionan la importancia que ha tenido la prensa en el apoyo que le ha brindado, o por lo menos en dar a conocer las actividades de la Unión Patriótica de Cuba, la UNPACU. Y por supuesto el diario digital 14 y medio ha estado reportando muchas cosas de la UNPACU. Así que Reinaldo Escobar, jefe de redacción del diario digital 14 y medio, también habló, y esto me va a dar pie también para llegar a otro tema de la labor de la UNPACU. Vamos a escuchar a Reinaldo. En estos 8 años de existencia, la Unión Patriótica de Cuba no solamente ha cumplido a cabalidad su labor principal, que es la de manifestar su oposición a la dictadura, sino que además ha realizado numerosas obras de tipo social en beneficio de los ciudadanos. Por otra parte, la UNPACU ha llevado adelante una tarea informativa, una política informativa que no se ha limitado a su presencia en las redes sociales, sino que se ha expresado también en su estrecha colaboración con los medios independientes. El diario digital 14 y medio da fe de esa cooperación. Muy bien, aquí hay un tema interesante. Ya José Daniel hablaba de la política informativa, o sea, cómo ellos, la misma organización, cubre lo que está pasando, los incidentes dentro de Cuba, las protestas dentro de Cuba, pero también enseña a los cubanos la reacción, el rebote que tuvo ese tipo de eventos. Ya José Daniel lo explicó. Pero hay algo que dice Reinaldo Escobar que yo quiero preguntarle a José Daniel, y es una de las preguntas que yo traía a este programa, y es cómo ha ido haciéndose quizás una metamorfosis la UNPACU, que comenzó con grandes protestas. Recuerdo muchísimas protestas en el medio de Santiago de Cuba, con agresiones por parte de la policía política, y poco a poco se fue yendo a obras sociales, ayudarle a arreglar la casa a un vecino, hacer picnic, llevar a la playa a decenas de personas, llevarlos a la playa con meriendas, con el transporte, etcétera, campismo, etcétera. Apoyar a una persona que lo necesita, al más pobre, con alguna medicina, con alimentos, con ayuda. ¿Por qué ese cambio, José Daniel? Yo creo que es inédito en grupos de la oposición interna que se haga esta labor comunitaria como están haciendo ustedes. ¿Por qué? ¿Cuál es el objetivo? Sí, mira, esto tiene que ver con una serie de factores y realidades muy de Cuba y muy del ser humano en todas partes. Y también tiene que ver con una anécdota que me contó mi difunto padre, Daniel Ferrer, de cómo Fran País los involucró a él y a mi tío Enrique en el movimiento 26 de julio. Mi padre me dijo, nunca nos dijo directamente que nos estaba convocando a enfrentarnos al régimen de Batista, a disparar, a poner bombas, a hacer cosas. Nos dijo primeramente que estaba creando un club deportivo y luego poco a poco nos fue poniendo delante realidades que nunca nos habían interesado, nunca habíamos pensado en ella. Y siempre me dije, ¿cuántos cubanos le dice, vamos a hablar de política, vamos a hablar de derechos humanos, vamos a hablar de la realidad que nos afecta y de la cura para tan grave enfermedad? Y dice, no, yo no estoy para eso, yo lo que estoy es para irme del país. Yo no quiero meterme en problemas. Pero si le hablas de fútbol o le gusta el fútbol y le llevan noticias del fútbol, le regala a un grupo de jóvenes una pelota para que jueguen fútbol y juega fútbol con ellos, y en medio de en ese momento en que patea la pelota le vas recordando ciertas y determinadas cosas que les afectan a él y a todos los cubanos, y le hablas de la cura, puede ser que no te cierre, no encierre su entendimiento, no te imponga esa coraza que te imponen de inmediato cuando hablas de política, porque estamos hablando de un ser humano que nació en un barrio controlado por un régimen de tipo comunista, de tipo nazi, que son muy similares, un joven que fue a un círculo infantil donde empezaron a asustarle, a atemorizarle y a contaminarle su mente con una ideología macabra, perversa, diabólica. Estás hablando de una persona que creció, que estudió en diferentes instituciones, todas
del régimen, toda con una fuerte carga de propaganda, y a esa persona tú no la puedes convencer de que lucha por sus derechos y sus libertades de golpe. Por lo tanto, hay que irlo involucrando de diferentes maneras. Y el aspecto social, la labor de ayuda a los más necesitados, es una combinación de vocación cristiana, de principios humanos, de la carga esa humanitaria que nos mueve a muchos en la organización, con también, y somos sinceros, con la intención de dejarle clara a la población, nosotros también somos opción. Tú no puedes decirme que tú no luchas por tus derechos y libertades porque te mueres de hambre, porque el régimen es quien te lo puede dar o permitir que tú recibas lo que tú necesitas. Claro. A veces la gente dice todo nada, son migajas. Le decimos, si te atacan, si te acorralan, la UNPACU también sabe cómo buscarte los alimentos, las medicinas. A veces conseguimos más medicina para los enfermos que la que pueden darle los hospitales en toda una provincia, a través de amigos en diferentes partes. Así es. José Daniel, te interrumpo porque nos queda ya apenas un minuto de programa y quiero pues ponerles la felicitación de a ustedes, de Radio y Televisión Martí, en la voz de nuestro director Tomás Regalado, que también envió este mensaje a ustedes en la UNPACU. Muchas felicidades porque han llegado al 8º aniversario y ustedes no se cansan. Y el mensaje que le enviamos desde Radio y Televisión Martí es que no se cansen, que nosotros confiamos en que ustedes van a servir para que Cuba sea libre y democrática. José Daniel Ferrer García, 30 segundos para que te despidas de los oyentes y los televidentes. Sí, mira, estas felicitaciones que agradecemos enormemente y que demuestran hasta dónde la fraternidad que existe entre los que luchamos por la libertad y la democracia de Cuba también es para nosotros un serio compromiso. Nos obliga a hacerlo cada vez mejor y a reafirmar una vez más nuestro compromiso con la libertad y la democracia y el bienestar del pueblo cubano. Un fuerte abrazo a todos y muchísimas gracias. Gracias a ti, José Daniel, y por supuesto, cuando yo digo un mensaje a los cubanos, no es el último mensaje. Siempre seguirás participando en este programa como líder de la UNPACU y por supuesto todos los miembros de la organización. Me uno a las felicitaciones de todos ustedes y por supuesto a la de nuestro director Tomás Regalado. Personalmente vine a hacer la UNPACU. Ya lo dijiste en el programa, naciste también como activista, por lo menos en los medios públicos, en este programa Las Noticias Como Son, y eso siempre lo voy a recordar, José Daniel Ferrer García. Gracias a ti, gracias a la UNPACU y por supuesto seguiremos en contacto y seguiremos trabajando por el beneficio de todos los cubanos. Gracias, José Daniel Ferrer García, y por supuesto gracias a todos ustedes, nuestros radio oyentes, por haber estado en sintonía con el programa. Hasta la próxima.